Ahí te va, Luis. Y ahora bien. Ok. Estamos hablando de el por qué es un mito eh, la transmutación, o sea, la piedra filosofal. La piedra filosofal era el momento de transición, o sea, más bien el proceso, hay que aclarar, el proceso de transmutar los metales viles en oro puro, sea plomo, sea cobre, lo que fuera. Ellos decían haber descubierto la piedra filosofal, que es el proceso. La piedra filosofal no es un objeto en sí, sino que es el proceso de que ellos creían de transmutar los metales viles en oro. ¿Por qué le llaman la piedra filosofal? Porque es precisamente filosofal, quiere decir de sabiduría, conocimiento. La sabiduría que tenían para poder lograr ese, es por eso le llaman la piedra filosofal. Entonces, es un mito, puede ser que no sea un mito completo, pero de que no lo lograron, no lo lograron. Nunca lograron cambiar, transformar los metales viles en oro. Nunca lo lograron. Por esa razón nosotros necesitamos entender, cuando Dios no permite algo, nomás no lo permite. Y es que Dios es el creador de la materia. Si en ese sentido nosotros, si permítanme, por esa razón nosotros, si continuamos haciendo lo que nosotros queremos, nuestro Dios no va a estar de acuerdo con nosotros. El hombre, cuando quiere hacer las cosas de su modo, de su propia iniciativa, de su propia suficiencia personal, Dios no está de acuerdo. Y por eso Dios no les permitió a ellos crear la piedra filosofal, porque el creador solamente es uno, es Dios, y el hombre solamente es un creado. El diablo es el que se ha enojado y dice que también él puede hacer las cosas, pero no puede. Por esa razón, Dios crea la materia, crea el oro como es, y nadie crea el cobre, el hierro o el plomo, pero no lo permite que se transmuta, ¿no? Ahora, la piedra filosofal es un mito en el sentido, es un mito real, que sí existió el mito, la idea, la creencia de que podía hacerse ese proceso. La alquimia eran los químicos de antes, los alquimistas. Entonces, creían en ese proceso. Dios no se los permite. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del universo. El hombre no es creador. Y si el hombre no es creador, solamente es un ser creado que tiene que ajustarse a las consecuencias de lo que presentan las cosas creadas por Dios como la materia. El hombre está sujeto en realidad a las leyes que Dios crea. La gravedad está sujeto a las leyes de la naturaleza que Dios ha creado, y por eso el hombre no puede llegar más allá. La piedra filosofal es un mito en el sentido de que no se logró hacer, pero es indiscutible que ellos pretendieron ser igual a Dios en muchos aspectos. Cuando dicen la piedra filosofal es el proceso, conocían el proceso no de la transmutación de ellos, sino que simplemente buscaban otra cosa. Es un mito eso, pero ellos en realidad, ¿qué es lo que buscaban o qué es lo que se entiende ahora, hoy en día, de la piedra filosofal? La piedra filosofal proviene de la sabiduría, o sea, el proceso de conocer de cómo se hace un proceso para tener sabiduría, para tener más. Pero en realidad no era tanto la transmutación, los metales viles en oro, sino que era el conocimiento, ¿cómo les diré? No era tanto eso de la transmutación de metales, sino era más bien el conocimiento para poder lograr desechar a Dios del pensamiento humano.
Porque una vez, y por eso el hombre ahora con los clones que ha logrado hacer, ha pretendido de ese modo explicar muchas cosas acerca de la vida y los orígenes de la vida. No lo ha logrado. El diablo lo quiso hacer con los dinosaurios, que Dios destruyó con el diluvio, y quedaron simplemente los animales que Dios había creado. Pero las cosas que produce el diablo han distraído y distraen al ser humano, y en ese sentido es donde el diablo ha ganado terreno y ha logrado que ese mito de la piedra filosofal se extienda hasta nuestros días, con el hecho solamente de crees en Dios, está bien que creas, pero esto es lo que pasa. Entonces las iglesias protestantes, evangélicas, la iglesia católica romana, la ciencia, todo está indicando que si bien, claro, es nuestro Dios el que ha creado todo, le debemos respeto, pero no nos acercamos a él, pero no nos entregamos a él, pero no lo queremos. ¿Sí me explico por dónde va el asunto de la ya famosa piedra filosofal? Ya no es tanto la transmutación de los metales en oro, sino es simplemente el desechar a Dios del pensamiento humano. Los Illuminatis, Hermes Trismegisto, ellos se supone que nacieron el 25 de diciembre. Buda, Mahoma, Zaratustra, Zoroastro, Platón, Homero, Sócrates y otros más, nacieron el 25 de diciembre. Cristo Jesús, lo dije la semana pasada, Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre. Ellos aducen y dicen y reafirman y afirman y confirman que Cristo nació el 25 de diciembre. Por eso en la Iglesia Católica sacó la tradición de hacer la Navidad del 25 de diciembre. O sea que ese día nació Cristo Jesús. Pero Cristo no nació el 25 de diciembre. Esto es una cosa clara, real, bíblica. Y si bien Buda, Mahoma y otros nacieron el 25 de diciembre, este no es el caso de Cristo. Cristo no era un iluminado. Y ellos, aunque se dicen iluminados, o más bien el diablo nos hace creer que eran iluminados, sinceramente, y realmente vemos que el misterio de iniquidad sigue en su pleno apogeo hoy en día, a través de la ciencia, a través de otras cosas. Entonces, era un mito, fue un mito el asunto de la transmutación de los metales viles en oro, pero continúa esa aseveración diciendo que en realidad el hombre también es factible puede hacer muchas cosas, como hacer vida inclusive. Le da a entender a la gente, ya hicimos un clon, ya hicimos otro clon, etcétera, etcétera. Del hombre han querido hacer el clon para sacar los órganos, para que la persona se sane, la persona original, y con su doble exacto, un clon, sacarle el hígado para ponerse lo que está enfermo, ¿no? No lo ha logrado. En el caso de los seres humanos, los animales que han logrado clonarse han muerto y no han logrado hacer gran cosa. O sea que continuamos con la piedra filosofal encima, con esa creencia. Un mito, en cierto aspecto fue un mito, pero sigue adelante. O sea que es un engaño del diablo el asunto, queridos hermanos. Otro lado que voy a mencionar es, hoy en día existen algo que los caballeros de Colón, que los masones, las legiones varias, órdenes que tiene la Iglesia Católica, van encaminados siempre a desechar a Dios de sus pensamientos. Por ejemplo, las moradas filosofales, ustedes han oído hablar de ellas. Las moradas filosofales son las catedrales góticas. Las catedrales son las que encierran una gran sabiduría de ellos y un gran conocimiento no nomás de las construcciones, sino que en sí de lo que está plasmado ahí, como los vitrales, los materiales y muchas cosas que hicieron ellos ahí, que lograron con la química, lograron sacar. Podemos ver en realidad que continúa el asunto, por eso se llaman moradas filosofales a las catedrales góticas y están plenas del conocimiento de los iluminados. Todo esto nos lleva a entender
que por un lado presenta a la Iglesia Católica, presenta muy simple la situación ante el mundo con aspecto religioso, pero por otro lado lo presenta muy esotéricamente como el asunto de los grandes iluminados. Es esotérico, es ocultista, 100% del diablo. Es un poco complicado. Todo esto que estoy hablando, todo este rollo, retórica, como quieran llamarle, pero se enreda uno a veces cuando no tiene uno bien los puntos claves. Por eso recalco. Un mito, sí, cierto aspecto, pero es una realidad. Quisieron desechar el conocimiento de Dios, hoy en día lo sigue haciendo. ¿A través de quién? Del misterio de iniquidad. ¿Dónde está? En la Iglesia Católica Romana. ¿Quiénes son? Los masones. Los iluminados, no existe tal cosa de los iluminados. Eso, ténganlo por claro y por seguro. El nuevo orden mundial que están haciendo, lo están haciendo según esto, los iluminados. Por eso ven en el dólar emblemas de los iluminados, aunque queramos no reconocerlo. Y quieren, en este nuevo orden mundial, quieren y pretenden que sea como ellos dicen de aquí en adelante en esta organización mundial. Allí tenemos que tener nosotros, no miedo, pero sí a estar apercibidos, estar listos, estar preparados para cuando venga la ley dominical. Porque la ley dominical se nos va a presentar, no digo que este año, no digo que el año que entra, pero pronto. No sé qué tan pronto, no sé qué tan tarde, pero se va a presentar. Se están dando, se dio ya en el 2019, 2020, 2021, se está dando todos los pasos que los iluminados están queriendo hacer. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Lo que están queriendo hacer es simplemente hacer lo que el diablo dice y no lo que Dios quiere. ¿Como cuál? Como la ley dominical. Lo dice Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. Y lo va a lograr, hermanos. Inclusive, ha hecho que baje fuego del cielo y lo va a seguir logrando. Nosotros tenemos que estar apercibidos para no caer en estas ideas sensacionalistas que son como las moradas filosofales, la piedra filosofal que me dijo Luis, que está en el YouTube inclusive, y que dicen la gente que estamos volviendo a esos puntos. Pues lo que yo creo más peligroso no es tanto creer o no creer o simplemente oír esas cosas. Para mí lo peligroso que estoy viendo ahorita es de que nosotros estamos bien dormidos, estamos bien, ¿cómo les diré? Acostumbrados a un modo de vivir en el cual simplemente con el conocimiento, como somos adventistas del séptimo día, con el gran conocimiento que tenemos, simplemente no queremos mover un dedo para ser discipulado. Ustedes saben bien que yo hablo mucho de eso porque en realidad, ¿qué es discipulado? El discipulado es lo que yo estoy haciendo. Con ustedes, a ustedes les toca hacerlo con otras personas. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que multiplicar en otra persona. Yo tengo que hacer a otro discípulo como yo, o discípula. Yo lo tengo que hacer. No nada más dar estudios bíblicos y llevarlos al bautismo. Eso está bien, pero no es lo que debemos hacer propiamente, conformarnos con eso. Ese es apenas un punto de ganancia en la vida cristiana. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo reproducirme en otra persona, con lo que yo conozco, con lo que yo sé, con lo que está Cristo en mí. Eso es lo que yo me debo reproducir en otros. Si no, no es nada más de poner un plan de discipulado como lo que yo planteo. Eso es un paso nada más. En realidad, si nosotros entendemos las cosas bien, miraremos que los ángeles de Dios, por ejemplo, los ángeles de Dios son aquellos que están haciendo el servicio a Dios. Dios tiene en su gobierno, él delega cargos, delega orden y da órdenes.
a uno, a otro y a otro hasta llegar al ser humano. Y lo veo, yo lo veo porque está en Apocalipsis capítulo, de los tres primeros capítulos, está presentando en el primero, sobre todo el primer capítulo, lo que estoy hablando ahorita. Y que eso confirma lo que les voy a comunicar en un momento acerca del discipulado. En primer lugar, Dios lo que hace en su gobierno, dice que le da la palabra de Dios, dice, se la da a Jesucristo, se la da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da a los ángeles se lo dan a Juan, y Juan se lo da a las iglesias. Así obra Dios. ¿Y por qué lo saco esto a colación que no tiene nada que ver esto? Pues tiene mucho que ver en el discipulado, porque si yo me voy a reproducir en alguien más, eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque resulta que la ayuda tardía que tanto estamos esperando y tanto estamos hablando en las iglesias adventistas, resulta que esa lluvia tardía, al menos no va a caer, no va a venir sobre de una persona que no pueden usar los ángeles. Por ejemplo, si los ángeles, usted va a un cine, un teatro, se nos recomienda no ir a esos lugares. Y si usted va a un estadio, pues ya sabrá. Todos hacemos eso. Yo, de hecho, no voy a los estadios, pero si, por ejemplo, a mí me invitan, pues voy con alguien, ok, pues vamos un rato ahí, un esparcimiento. No estoy diciendo que mañana voy a ir, no, estoy diciendo que no pasa nada, pero hay peligro, y lo comento por esto, porque los ángeles que son mis custodios, mi ángel guardián y mi ángel escribano, siempre van conmigo. Y si voy a un lugar populoso donde yo no puedo predicar la palabra de Dios, donde yo no puedo estar, quedo desprotegido, pues ellos no van conmigo, sobre todo si es un cine, un teatro en la oscuridad, allí viendo algo que no debemos ver. ¿Sí me explico? En un estadio hay menos riesgo, pero aún así, ahí están los ángeles con los cuidando, ciertamente, pero de todas maneras estamos viendo un deporte. Pues sí, el problema no es que no entren los ángeles conmigo ahí, por eso se nos recomienda no ir, pero si usted va, pues entienda que ese dinero que está empleando para una entrada de tal cantidad de dinero, entienda usted que va a ir a parar a manos que en un momento dado no le ayudan a Dios. Es en ese sentido. Pero si usted quiere ir a ver un partido de fútbol en vivo, pues vaya, pero que no le cuesta más que $10, pues, para que no gaste tanto. Y me refiero yo en el sentido ya si no lo puede evitar. ¿Sí me explico? Pero si lo puede evitar, evítelo. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios, en la lluvia tardía que tanto estamos orando, predicando que nos preparemos para recibir la lluvia tardía en las iglesias adventistas, estamos ahí. En lugar de vernos que estamos en agonía, debíamos pensar que el Espíritu Santo es el que va a obrar como en los días de Pentecostés, pero va a obrar en quienes, en los ángeles de Dios, y los ángeles de Dios que están conmigo son los que me van a producir en mí esos milagros. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios eran los que hacían los milagros con Cristo. Los ángeles de Dios fueron los que en el día de Pentecostés les dieron el don de lenguas a los discípulos. Y podemos ver que los ángeles de Dios desde el principio, ustedes ven en Patriarcas y Profetas el deseo a todas las gentes, ven en la Biblia, ustedes van a poder ver allí el ministerio de los ángeles. Entonces, ahorita nosotros necesitamos entender que a través de nosotros en el discipulado, de reproducirme yo en otro, es porque si yo quiero hacer lo que Dios dice, Él lo va a hacer yo, no, lo va a hacer los ángeles que a través de mí lo van a hacer. El Señor Jesús hacía los milagros, no, Él no los hacían los ángeles a través de Él. Y lo podemos ver. Hay muchas evidencias bíblicas que están allí. En un momento dado, si hablamos más del tema, pero lo importante, interesante es de que en lo que los adventistas del séptimo día tanto estamos pidiendo, ayunando, orando, con vigilias, que para que vengan, estamos pensando equivocadamente las cosas. El Espíritu Santo nunca va a descender, en primer lugar, porque no estamos como iglesia llevando las cosas como Dios dice.
entonces es malo el culto, lo que hacemos. No, no, yo no estoy diciendo eso. El culto es bueno, el servicio de adoración es bueno, hacerlo así. El problema es la actitud que tenemos como iglesia de no hacer discipulado, de no meterme a reproducirme a alguien, o sea, reproducirme yo mismo en alguien más. Y hacer planes y hacer estrategia y enseñar cómo se debe hacer eso para que los ángeles en su momento, cuando ya venga, antes del sellamiento, venga el fuerte pregón, yo sea parte de ese fuerte pregón y los ángeles obren a través de mí. Ese es el modo como Dios va a trabajar. Ese es el modo como ha estado trabajando ya. Sí, que si usted hace un milagro, no lo hizo usted, lo hizo en los ángeles, para que no se vanaglorie. Mi computadora necesito, no, pero necesito yo sacarla. Porque voy. Gracias. Pónmela, si no, yo sé, ya dio que desear mi computadora, pues como los discípulos no me compran otra. Malos estos discípulos que tengo. Y no me vayan a decir porque con ustedes yo soy condiscípulo, así que somos discípulos todos, así que les doy razón, yo tampoco me quiero comprar, no tengo dinero. Muy bien, unos chicles me compran. Ándale, pues. Ok. Gracias, hermano. Aquí voy a sacar yo la clase y pues no la van a poder ver, se los voy a mandar por correo. ¿A alguien no le he mandado todos los estudios pasados? A mí. ¿A usted? Me ha llegado. No le ha llegado a esta Lupita tampoco, a Abraham tampoco. Ok, se los va a mandar a semana estos tres juntos con el de hoy, porque no lo vamos a poder presentar en la computadora a las vistas. Ok, así que permítanme, déjenme traer aquí está, y ahí por mi otra mesita. Tampoco. Muy bien, vamos a ver aquí. El estudio. Permítanme. Doctor, ¿qué novedades? ¿Todo bien? Adiós, gracias, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Ya mañana es el día de. Ya hablé con Enrique, dice que su hermano está en coma. Oh, wow. Ya. Voy a tomar agua porque me estaba dando el garrotillo. Está bien. Disculpen en el Facebook también. Ya ven que salí de la gripe, pero la tos ya se me está yendo también. Muy bien. La fe es nuestro estudio a tratar hoy. Y es la fe. ¿Por qué llevo esta secuencia? ¿Por qué todo es la justificación por la fe? Y es que resulta, mis queridos hermanos, que nosotros no hemos logrado todavía entender el asunto de la justificación por la fe. Y ya en parte de lo que ya había hablado yo, de cuando una persona es justificada, no nada más recibe el perdón, sino recibe el Espíritu Santo para que pueda obrar el Espíritu Santo a través de esa persona y los ángeles harán el ministerio. Y ese es el verdadero problema que tenemos nosotros ahora en día. Entonces necesitamos nosotros entender claramente estas cosas. En primer lugar, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe viviente capacita a su poseedor para aferrarse de los méritos de Cristo. Lo capacita para obtener del plan redentor gran consuelo y satisfacción. Eso lo dice en Hebreos 11:6 y en la Review Herald está la cita que nos sacamos. La fe que demostraron los judíos al apedrear a Esteban
muestra la clase de fe que hoy en día tienen muchos que profesan ser cristianos, incluyendo los adventistas del séptimo día, y que se basa en sus creencias y no en la Biblia. Digo, en la iglesia adventista sí nos estamos basando en la Biblia. Lo que pasa es de que nuestra actitud, aunque tenemos la Biblia y la tenemos bien las doctrinas, el problema que nosotros tenemos es de que no estamos actuando y viviendo de acuerdo a esas creencias. Entonces nos hace no diferentes que los profesos evangélicos que dicen cristianos y que lamentablemente no están haciendo como Dios dice. Veamos que cuando Dios perdona al pecador, le remite el castigo que merece y lo trata como si nunca hubiera pecado. Lo recibe en el favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado por la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que Él se convirtió en sacrificio por los pecados del mundo culpable, un mundo culpable que merece la muerte. Nadie puede ser justificado por ninguna obra propia. Solo por virtud de los sufrimientos, la muerte y resurrección de Cristo, puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, y la fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe incluye no solo la creencia, sino también la confianza. Esto que estoy diciendo no es mío, no es escritura mía. Le estoy sacando del espíritu de profecía, que entendamos que la fe, al Hermosillo. Sorry, es mi vecino del carro que está tocando música. Yo sé, pero cierra la ventana. La fe que es para salvación no es una fe casual. Escuchen bien esto. No es un mero consentimiento del intelecto. Es una creencia arraigada en el corazón que toma a Cristo como a un salvador personal. Cuando el alma se aferra de Cristo como de la única esperanza de salvación, se manifiesta la fe genuina. Esta fe guía a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Mensajes selectos, tomo 1. Aquí podemos ver que hay varios tipos de fe, entonces lo estamos encaminando para allá entender estas cosas. Nadie ha dicho que encontramos la perfección en las investigaciones de los hombres, pero esto sé, nuestras iglesias están agonizando por falta de enseñanza acerca del tema de la justificación por la fe en Cristo y sus verdades semejantes. Por eso estoy llevando a ustedes una serie de estudios de la fe, los libros, el juicio, la justificación por la fe, el plan salvación. Todos son temas afines que podamos entender estas verdades que son semejantes entre sí para poder entender el plan de salvación. Hay una creencia que no es fe salvadora. La palabra declara que los demonios creen y tiemblan. Pues sí, porque el diablo cree y tiembla, dice la Biblia. La así llamada fe que no obra por amor ni purifica el alma, no justificará al hombre. Vosotros veis, dice el apóstol, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En Santiago 2:24 dice que Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que creyó? ¿Qué es lo que sabemos que creyó? Porque sus obras testificaron del carácter que tenía su fe. Y su fe le fue contada por justicia. Quiere decir que su fe estaba semejante a las vestiduras de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir que su fe fue contada por justicia. Quiere decir que su fe que él decía tener en Dios estaba de acuerdo al carácter de Dios. Así de simple y de sencillo está el asunto de la justificación por la fe. Necesitamos hoy la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean, que impiden que nos lleguen los dulces rayos del amor de Dios y que detienen nuestro crecimiento espiritual. Nuestra fe debiera ser fecundada en buenas obras, pues la fe sin obras es muerta. Cada tarea que realizamos, cada sacrificio que hacemos en nombre de Jesús produce una recompensa enorme. En el mismo acto del deber, Dios habla
y nos da su bendición. Necesitamos esa fe de Abraham ahora. El apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe y se esforzó por mostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Aquí voy a detenerme algo para explicarlo. Ustedes entonces ahora saben que dice el apóstol Santiago que muéstrame tus obras sin tu fe, que yo te mostraré que yo te mostraré por mis obras mi fe. ¿A qué se refiere la Sagrada Escritura esto? Se refiere a que las obras que hacía Abraham no eran las obras de Abraham, eran las obras que estaban llenas, llevaban el sello del carácter de Jesucristo. Por ejemplo, si él hacía una cosa, un sacrificio, lo hacía en el orden como Dios se lo había dicho. Y esa obra que él estaba haciendo no era de él, era de la obediencia de Jesucristo que estaba realizando él. ¿Por qué obediencia de Jesucristo? Porque Abraham no murió en la cruz del Calvario. Abraham estaba demostrando que los sacrificios que él estaba haciendo se referían a Jesucristo cuando viniera a morir en la cruz del Calvario. Y cuando esos sacrificios, que todavía no estaba el tabernáculo puesto, apuntaban hacia Cristo, decía él estaba aceptando a Jesucristo y aceptaba también su carácter. Y por eso las acciones y palabras de Abraham estaban llenas del Espíritu Santo. Estaban cargados a tal grado que los demás que lo veían tenían el testimonio de que adoraba al verdadero Dios, al único Dios verdadero, el creador del universo. Y Abraham daba testimonio de ese Dios. Cuando lo veían los lugareños, los cananeos, los cananitas, los jebuseos, los que lo miraban allí y miraban que eran sacrificios, lo degollaba al cordero y que era un cordero, etcétera. ¿Por qué lo hacía? Lo miraban y él simplemente levantaba altares y donde quiera que iba, levantaba un altar. Y lo llegaron a conocer a este Abraham como el hacedor de altares, porque donde quiera que iba en su paso, dejaba altares. Donde ofrecía en el Cordero, ofrecía a Jesucristo. Como quien dice, él les daba a entender a ellos, yo soy pecador, a quien apunta a quien tipifica a me va a salvar, y yo lo acepto como mi salvador personal, y por lo tanto, así como este Cordero es manso y se deja llevar al matadero, así también irá mi Señor, y así también yo lo acepto. Y además, yo aprendo de él que es manso y humilde. Eso es lo que estaba diciendo Abraham. Eso es lo que es la fe genuina que presenta las obras. Entonces, las obras que usted de aquí en adelante va a hacer, si usted va a ver un enfermo, no es usted. Es Cristo quien lo está haciendo a través de usted. Entonces, ¿para qué? Para que sus obras de usted no lo glorifiquen a usted. Si usted dice una palabra buena de Dios, una palabra buena, una acción buena, es Dios quien está obrando a través de usted, no es usted. Por eso dice el apóstol Pablo, que si yo entregare todo mi oro, pero no tengo amor, nada soy. Sí hay gente que puede entregar $1 millón como Bill Gates, que regala muchos miles de millones de dólares a las universidades. Sí es cierto. Pero, pero no cambia su derrotero, sus insinuaciones, sus cosas para el nuevo orden mundial, su actitud de él, pues de nada le va a valer. ¿Por qué? Porque no son obras de Cristo Jesús. Si fueran obras de Cristo Jesús, las que debiera ser Francisco el Papa, los cardenales, Bill Gates y otros, Carlos Slim y tantos ricos que hay en la vida, hay muchos que están muriendo de hambre en África que no tienen ni para sembrar una semilla. Ya debieran ir a ponerles agua, debieran haber de algún modo con esos millones de dólares, ir a entregarles algo. Ese Papa Francisco debería hacer eso.
tanto que dice que es un vicario de Cristo, bueno, pues ¿por qué no hace lo que Cristo hizo? Entonces, esas son las obras de la carne, las que hace él, y palabras de la carne, pero de Dios no tiene nada. Así de sencillo, y por eso el apóstol Pablo dice, la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Las obras que yo hago son de Cristo, no son las mías. Simplemente eso. ¿Sí? Sí. Presenta la experiencia de Abraham. ¿No veis? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la fe actuó con sus obras. Algunos erróneamente predicadores en la iglesia adventista, yo lo he oído, dicen que es como un individuo que va en un bote con dos remos, que tiene que darle en un remo es la fe y el otro es las obras, que deben ir juntos para que vaya derechito, y que quiere dar vuelta, uno tiene que hacer más fuerte el otro y tiene que ser más fuerte el otro para dar la otra vuelta, etcétera. Muy equivocado está esa ilustración, y les voy a decir por qué. Porque aquí las obras son del perdón que ya recibió esa persona. Son del espíritu que tiene esa persona, no son de él. Así que aquí no hay tal cosa de que son dos cosas diferentes. La fe y las obras es la misma cosa. ¿Sí? Y por eso está muy mal hecha esa ilustración que han empleado. Esta fe genuina que estoy hablando realiza una obra genuina en los creyentes. Quiere decir, la persona ve en usted al Señor Jesucristo. Así de simple y sencillo. La fe y la obediencia producen una experiencia sólida y valiosa. Por esa razón, cuando el hombre hace sus propias cosas, sucede lo que le sucedió a Abraham. Abraham, todo lo que hizo fue justificado por las obras, pero hizo una obra que nunca debió haber hecho y que Dios nunca estuvo de acuerdo. Bueno, lo permitió, sí, porque Dios permite, pero no estuvo de acuerdo. ¿Y por qué? No estuvo de acuerdo porque no va de acuerdo al plan. Y donde no estuvo de acuerdo Dios fue cuando se metió con Agar para tener descendencia, cuando Dios le había dicho que iba a tener descendencia. Debió haber confiado en Dios, esperarse que Dios cumpliera su promesa, pero no. Escuchó la voz de la mujer otra vez, la mujer influyendo ahí con ese poder que Dios le dio a la naturaleza de la mujer, y ahí va, influye en Abraham, métete con mi ex, yo no sé, ya estoy vieja, tú también estás viejo, y ya no vamos a poder tener hijos. Dios prometió, y yo creo que a través de ella nos va a dar Dios una descendencia. Equivocado los dos. Abraham lo aceptó, no debía haber hecho eso. Aunque la mujer pataleara y dijera y se enojara con él debía haber dicho, no. Bueno, ahí se equivocó, nadie es perfecto, pero aún así vino a actuar su fe en él de una manera tan perfecta en Abraham que logra él, no nada más que el Señor lo salvara, sino que obrara a través de él para los demás. Entonces las obras de Abraham continuaron hasta el tiempo de los judíos, cuando el Señor Jesús le dijo a los judíos, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lamentablemente se decían hijos de Dios los judíos, los hijos de Abraham, pero no hacían nada. A todo esto, entonces, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces nosotros entendemos que es, lo voy a desglosar. Esta aseveración, esta respuesta, esta definición bíblica acerca de lo que es la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otras versiones, esta versión que saco es de la Reina Valera, pero la de Jerusalén, todos son iguales, me dan el concepto correcto, al menos las Biblias que he leído. ¿Por qué? Porque creencia, esa es la convicción. Tan convencido, estoy convencido de lo que yo estoy creyendo, de lo que estoy hablando, de lo que estoy leyendo en la Biblia, estoy convencido. Esa es la creencia.
Dice, y eso es la del desglosamiento. Creencia es el estar convencidos de aquello que pensamos que es real. ¿Qué es confianza? Confianza es el estar ciertos de aquello que pienso que es real. Pues, ¿qué es fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción. Tres cosas: certeza, convicción y también esperanza. Entonces, es una cosa. La creencia, que es la convicción. Estoy convencido de la verdad. Confianza, esa es la certeza, estar cierto. Estoy seguro que esto que estoy leyendo en la Biblia es verdad. Eso es lo que es confianza. Que Dios hace una cosa, que no le esté preguntando, Señor, ¿por qué hiciste esto? Porque que mira que esto, lo otro. Ya nos creemos más sabios que Dios. Y decimos creer en Dios y a veces nos abruma el dolor, nos abruma la desesperación, la depresión, y decimos, Señor, ¿por qué permites esto? Porque yo soy fiel en los diezmos, yo soy fiel en la iglesia, ¿por qué hacemos? Bueno, allí es donde de veras entra la fe. Cuando Dios le dijo a Abraham debía arreglar y solucionar el problema, y Dios le dijo, saca a Agar de aquí, con su niño, que se vaya, yo lo voy a bendecir grandemente, pero eso no es lo que yo prometí. Entonces, Abraham ahora sí decidió hacer lo que Dios dijo y confió plenamente en él. Esa es confianza, ese es el estar cierto. Y él entendía, bueno, Dios me va a bendecir. ¿Sí? Decir, Señor, tú permitiste que esta persona bajara al descanso, confío en ti, creo en ti, estoy cierto, Señor, que algún día lo vas a levantar del polvo de la tierra. Esa es la confianza que Abraham puso cuando iba a sacrificar a Abraham. Él no se fijó en esto y en aquello. Él sabía muy bien que al final iba a ver a su hijo Isaac otra vez cuando Dios lo levantara del polvo de la tierra. Esa es la idea, y por eso tenía confianza plena en Dios. La esperanza, estar a la expectativa del cumplimiento de aquello que pienso que es real. Eso es esperanza. Ustedes y yo estamos en expectativa, esperamos la segunda venida de Cristo, pero antes de que ustedes y yo, como discípulos de Cristo, nosotros entendamos una realidad, hermanos, y espero que me sigan en esto. Hay que esperar la venida de Cristo, sí, pero ahorita hay otras cosas que estamos esperando que vengan antes de la venida de Cristo. Es bueno tenerla en mente, es nuestra bendita esperanza, pero tenemos una obra que hacer antes de que venga Cristo. Y allí es donde la esperanza de nosotros se trunca, tanto como iglesia como miembros de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque nos conformamos simplemente con estar escuchando un tema y creer y tener fe en esa creencia, pero no hacemos nada para reproducirnos en otra persona. Eso no es tener una esperanza completa. Eso no es tener fe completa. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría el día que ustedes y yo ya no podamos movernos? Estemos en el lecho del dolor. Entonces sí, nos vamos a acordar cuando teníamos fuerzas para caminar, teníamos fuerzas para hablar, y que ahora estamos en el lecho del dolor, en el hospital, no nos podemos mover y lo prometemos a Dios, sácame de aquí, y cuando me sane me voy a ir a hacer la obra. ¿Saben cuántas veces he escuchado esa palabra? ¿Saben cuántas veces he escuchado esa aseveración de mucha gente? Muchas veces, hermanos. ¿Y por qué lo digo? Porque tristemente esa es la actitud que tenemos. Cuando tenemos plenas fuerzas, energía, vigor, estamos igual que Salomón. Salomón en su juventud lo desperdició haciendo un montón de tonterías y con 1000 mujeres. Y a todas que se casaba por asuntos políticos, etcétera, etcétera. Era tan sabio ese hombre que llegó a tener los peores errores del más ignorante. A veces que los mismos ignorantes no se atreven a hacer. Y ya de viejo, ya de grande, ya no puede hacer más. Se arrepintió y Dios lo perdonó por su misericordia.
es donde yo miro el gran amor de Dios por sus hijos. Pero lo triste del caso es, pues ya de viejo, ¿para qué? Ya cuando no podemos movernos, con un bastón que me duelen las rodillas, me duelen las caderas, y vamos a andar sufriendo así. Hermanos, ahorita que tienen fuerzas, ahorita que tienen vigor, vayan, reproduzcanse en otros. Es lo que debemos hacer, esa es la esperanza verdadera. No lo estoy regañando, que quede claro. Estoy hablando claro. La Biblia simboliza la fe como, como escudo. En Efesios 6:16 dice que es nuestro escudo, la fe. Es nuestra coraza, en 1 Tesalonicenses 5:8. Es nuestra coraza, es nuestra batalla. Cierto, la buena batalla de la fe, dice San Pablo en 1 Timoteo 6:12. ¿Por qué? Porque es la buena batalla de la fe. La victoria, dice en 1 de Juan 5:4, que lo vamos a obtener cuando seamos salvos por completo, que venga el Señor. ¿Por qué? Porque hay diferentes clases de fe. Escuchemos esto. La fe débil, en Romanos 14:1, habla de ese tipo de fe, que es una fe débil. Hay una fe firme, que habla en Colosenses 1:23. La fe no fingida, en 1 Timoteo 1:5. Viene la fe rica, poderosa, en Santiago 2:5. Viene la fe preciosa, en la que habla San Pedro en 2 de Pedro 1:1, que es una fe hermosa, preciosa, que no tiene valor monetario. La fe viva en Santiago 2:14 al 18. La fe muerta, Santiago 2:17. La fe sin obras es muerta. Obras de Cristo, por supuesto, la que explicaba yo. La fe vana, en 1 Corintios 15:17, una fe vacía. Y van a ver por qué lo digo en momentos más. Es una fe santa, dice Judas, verso 20, dice que hay una fe santa y hay una fe como don espiritual y la fe como fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay ese tipo de fe. ¿Por qué? Porque aunque es una sola fe, la que da el Señor, de paso, se me había pasado decirles esto, el único que nos da la fe es el Señor Jesús. Entonces Él nos da una fe muerta. El problema es que cuando nosotros recibimos de Dios el impulso del Espíritu para creer en Él, como decidamos nosotros creer, eso es lo que va a implicar lo que es el tipo de fe que vamos a emplear. La fe que Dios da es fe buena, ¿sí? La fe que da el diablo es fe muerta. Pues por eso dice que Satanás, crees que Dios es uno, pues haces bien, porque Satanás también cree y tiembla, y el ser humano no tiembla. El ser humano hace lo que hace y esperando que Dios en su misericordia nos perdone, y esa es la realidad de nosotros. Entonces la fe, hermanos, es la que Dios da. Si usted viene a Dios, le impulsa y lo recibe, no se haga para atrás, no se desvíe, siga adelante, porque esa es la fe que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es la que da la fe. Es el Dios verdadero, es el único Dios. Dicen Romanos 12:3 y 1 de Corintios 2:5 que Dios es el que da la fe. En Lucas 17:5 dice que Cristo Jesús da la fe. En Espíritu Santo es el que da fe en 1 de Corintios 12:8 y 9. Ahora bien, repito y que quede claro, todo esto que hacemos de la obra de Dios, predicando, yendo a la iglesia, haciendo un cargo en la iglesia, todo eso es de fe. Pero ¿fe en quién? Por eso les digo que a veces cometemos el grave error de conformarnos con ir a la iglesia y sentarnos y oír un tema y hacer nada más un cargo. ¿Por qué les digo esto? Porque el Espíritu Santo nos está llevando a tener fe, pero Él da la fe genuina. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros al no hacer lo que Él nos dice esa fe? Ustedes ya me están tomando la respuesta. Ya me están dando la respuesta. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente nosotros decidimos hacer
con una fe vana el estar allí, creyendo que estamos haciendo lo que Dios dice. E ignorando, o mejor dicho, querer ignorar, simplemente con que yo diga, ya repartí una revista, ya hice mi obra buena del día. Pero si la Biblia nos dice claramente que la fe que nos da Dios es para vivirla cada día de nuestras vidas, no nada más de ir a repartir una revista o ir a poner un montón de revistas allá a la lavandería, como muchos dicen que así lo hacen. ¿Es malo hacer eso? No, no es malo, pero el problema es que nomás se conforman con eso. ¿Sí me explico? Entonces, la Trinidad, acuérdese que Dios, la Trinidad le dio a usted una fe, y vamos a ver por qué lo digo. Porque la fe, la fe como fruto y como don espiritual. La fe como don es el carismata, es el caris, gracia, de neuma, espíritu. El carismata es el don, es la gracia o el don del espíritu y lo da como fe. Esa es la fe que nos puede ayudar para mover montañas, ¿sí? Es ese tipo de fe que es como don espiritual. Pero también está la fe como fruto. Es la fe que va a llevar usted en su carácter, que es una parte del fruto del Espíritu Santo. Es una parte del carácter de Cristo, la fe. Esa la vamos a llevar por toda la eternidad. La fe como don va a desaparecer cuando venga el Señor y vayamos con Él. La fe como fruto es ese carácter implantado en usted, carácter de Cristo, que lo va a llevar por toda la eternidad. Pero la fe como un don espiritual, que es el carismata, ese se va a quedar cuando venga Cristo. Ya no lo vamos a utilizar. Ya no tendré necesidad de usar esa fe que mueve montañas. ¿Sí me expliqué? Hay una pregunta al respecto de eso. Luego, somos justificados por la fe, somos justificados y salvos por Jesucristo por medio de la fe. No cometamos el error de aseverar, que aunque no está mal dicho, pero está mal explicado. Está mal dicho, pero mal explicado, que no está explicado, aunque está dicho, que es que somos justificados por la fe. Está bien dicho, pero está mal explicado. ¿Por qué? Porque no está explicado. Y una cosa que no se explica, entonces está mal explicada. Somos justificados y salvos por Jesucristo. Y Él usa la herramienta de la fe. En una palabra, nosotros, el único medio por el cual somos justificados es por Jesucristo. Y no, aunque Él usa la fe para que nos salvemos. Pero no es que la fe tenga un poder extraordinario para salvarme, no. No. Es esa parte del fruto del Espíritu Santo que debe crecer en mí, madurar, para que yo confíe plenamente en Dios, como lo hicieron los discípulos, que esa parte como fruto es la que lleva a la vida eterna. Entonces, somos justificados, dice en Romanos 5:1, Gálatas 2:16 y Romanos 3:28, que somos justificados por esta fe, por creer en Cristo Jesús, y nos da esa fe. Somos salvos, 1 de Pedro 1:9, Marcos 16:16 y Hechos 16:31, que si lo aceptamos nosotros, seremos salvos. Los ejemplos de fe que les traigo son ejemplos como, por ejemplo, Abel. Abel dice que por la fe ofreció a Abel un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. Estoy hablando del Hebreos 11:4 de la Biblia de Jerusalén. Aquí me da a entender este texto que efectivamente ese ejemplo de fe que tenía Abel es la que debemos emplear. ¿Por qué? Porque él no confió en sí mismo como lo hizo Caín. Caín confió y diciendo, bueno, Dios no me va a rechazar si le ofrezco esto, es lo mejor de la tierra, lo mejor que producen mis frutos, los frutos que saqué de la tierra, pues se los entrego. Y le entregó lo mejor de la tierra. Pero Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Porque simplemente no confió en Dios. Y recuerden que una parte de la fe es confiar. Y Abel sí confió en Dios. Y él dijo, el Señor dijo esto por alguna razón.
yo creí por fe verdaderamente al principio, desde cuando empecé a venir a la iglesia, hace muchos años ya. Yo recuerdo que leí una parte y decía, nada más, yo no sabía nada del evangelio ni de estudios bíblicos, eran primeros días que iba de visitar la iglesia, pero me acuerdo que leí en la Biblia que decía, mas el puerco que no rumia y no parte, y aunque parte pezuña y no rumia, tenlo por inmundo, no lo comerás. Para mí me bastó eso. Más o menos así es confiar en Dios. Señor, tú dices así, mira, así dices tú, pues así se queda. Sí, esa es la realidad. A veces, no crean, no he sido perfecto en la fe, he trastabiado mucho en esta vida. También por eso hablo así, porque he trastabiado mucho, he hecho muchos errores y problemas por lo mismo. Por lo mismo que a veces presumo de fe y no me ha ayudado mucho, pero he entendido las cosas. Enoc dice que por la fe no fue trasladado, de modo que no vio la muerte y no se la halló porque le trasladó Dios, porque antes de contar su traslado, la escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Sí, ese es el caso de Enoc. Noé, por la fe Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Pues yo no sé si preguntaron lo mismo que yo, ¿por qué condenó Noé al mundo? El mundo ya estaba condenado de sí mismo por ellos mismos. ¿En qué sentido lo condenó Noé? Bueno, simplemente que cuando hizo la separación Dios, porque este hombre creyó en lo que Dios le decía, confió en lo que Dios decía y esperaba que se cumpliera, aunque no había llovido. Y por 120 años estuvo predicando a Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Fue heredero a la justicia, o sea, Dios le regaló la justicia de Cristo, le regaló el perdón y la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque según su fe. ¿Y por qué condenó al mundo? Pues porque simplemente él se quiso apartar del mal y del pecado. ¿Y que el resultado cuál fue? Los otros no quisieron. Dios le dijo que iba a venir un diluvio, etcétera, etcétera. Y Noé creyó. Y en ese sentido fue que condenó al mundo, porque el mundo ya se habían condenado ellos mismos. ¿Sí? Quiere decir que si Noé hubiera permanecido como ellos, hubiera sido de otro modo el asunto. Pero no, simplemente se apartó, les predicó, no quisieron, ellos mismos se trajeron, entonces la condenación vino sobre ellos. Eso se refiere a eso, esa parte cuando dice que por la fe condenó al mundo. Por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde ir. Esa es la que es tener fe. Tremendo, ¿no? Otro que a mí me llama la atención, cuando dice Moisés rehusó ser heredero del trono de Egipto. En Hebreos 11, 24, 25 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, el ser heredero del trono, el ser faraón, le correspondía a él porque era un buen estadista, estratega militar, arquitecto. Bueno, ¿qué no era Moisés? Era un gran hombre, tremendo. Y sin embargo, rehusó ser escogido como hijo de la hija del faraón, como heredero. Escogiendo, dice, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es tener fe. A Dios no le agrada la falta de fe. En Hebreos 11:6 y en Romanos 14:23 podemos ver que el ser humano, cuando decide por miedo, por lo que fuera, no creer bien en Dios, no confiar en que va a cumplir sus promesas, no confiar en que lo que dice Él se va a cumplir, y decimos tener fe y no hacemos lo que nos dice, se cumple lo que dice Él. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo?
Es importante entender esta parte, por eso lo dice San Pablo en Hebreos 11:6 y en Romanos 14:23. A Dios no le agrada la falta de fe que podamos tener. El poder de la fe es tan importante que hace que la persona que se consagra a Dios, los ángeles van a trabajar a través de esa persona por fe. A mí me ha faltado mucho la fe, lo digo en serio, porque yo he ido a los hospitales y yo con fe le pido a Dios, siento que es con fe, porque soy sincero, pero ¿por qué no le digo a la persona, levántate y anda? Por falta de fe. Quiere decir que no confío que Dios me va a cumplir, que Dios a través de mí va a cumplir esa parte. Y si no confío, pues es una realidad que es falta de fe, porque la fe implica 3 cosas. Entonces, ¿por qué no sale? No sale el enfermo. Oro por él, sí, Señor, y digo, pues hágase tu voluntad. Pues sí, también, pero el Señor ¿acaso no nos dijo que sanáramos a los enfermos? ¿Y por qué no lo hacemos? Somos faltos de fe. Claro que hay una cosa ahí interesante, que Dios no va a obrar, aunque Él desea hacerlo, no va a orar porque precisamente hoy somos muy dados a la idolatría. Y tanto la iglesia como uno mismo puede caer en ese estado. Quiere decir que nuestro Dios no obra como en el pasado, porque el ser humano es dado a la idolatría y empezarían a tener más fe en aquella persona que en Dios mismo hoy en la actualidad. Pero va a llegar el momento dado que ustedes y yo seguimos en el camino de Dios, creciendo y haciendo lo que Él dice. Cuando venga el momento de la lluvia tardía, vamos a sanar gente. Vamos a echar demonios fuera. Ya lo verán. Muy importante eso. El poder de la fe tiene tanto poder que dijo Cristo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete para allá, y se iría al monte. Pero no tenemos esa clase de fe todavía. No se nos ha dado esa clase. Algunos que yo conozco en la actualidad, son contaditos, sí tienen esa clase de fe porque dicen, no, fíjate bien cómo Dios va a obrar. Y tienen tanta fe en ese aspecto y pasa como ellos dicen. Eso sí, es un don espiritual y tienen ese don esos hermanos. Yo los conozco y tienen bastante fe en ese aspecto. Tienen ese don. Hará obras grandes, hermanos. Juan 14:12 dice que habrá grandes obras y prodigios el que tiene fe. Yo estoy más que dispuesto que el Señor, en un momento dado, tengo ese deseo pleno, sinceramente se los digo, se los comunico, que el Señor en un momento dado me tome y que yo pueda ir cuando vea a un enfermo y que el Señor me indique en ese momento, hazlo, que se sane la persona. Tengo fe y algún día, un momento dado, Dios me va a ayudar a hacer eso, porque no me gusta ver a los enfermos. Sé que se pueden sanar con un simple toque de fe. Hay otros que yo veo que el Señor los va a descansar, que no me debo meter en eso. Allí sí no me meto. Pero hay quienes sí pueden, que yo veo que se puede y por mi falta de fe no sucede. Es ahí donde yo digo, Señor, y oren porque el Señor nos tome, hermanos, para que hagamos esa obra, que el Señor la puede obrar. Hoy en la actualidad, y depende con quién, ¿no? Que pedir ayuda a Dios para entender. ¿Cómo obtener fe, hermanos? Pues pedir fe. En Lucas 16:5 le dijo, aumentanos la fe, le dijeron. Santiago 1:6-7. También se obtiene fe por el oír de la palabra de Dios. Pues les digo, ustedes que están en la clase, bueno, vengan a la clase todo el tiempo, de algo van a aprender. ¿Por qué? Para que continúen teniendo fe. Recuerden que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, dice en Romanos 10:17. Así que si ustedes creen que está mejor en su casa con la familia y no va a la iglesia, o nomás va un ratito en la mañana y el resto se pasa con la familia, pues yo creo que sí va a aprender mucho ahí de la palabra de Dios. No quiere oír, pues no le va a salir la fe.
Enseñar la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:6. Ustedes y yo sabemos que para que yo pueda reproducirme en otros, tengo que tener la creencia y la confianza en Dios y hacer algo. Una vez que lo empiece a hacer, recuerden que les he dicho siempre, el que enseña aprende 2 veces. Y esa es la forma como Dios a usted y a mí nos va a hacer madurar en el espíritu, enseñando a otros y mostrándole a otros el carácter de Dios. Enseñar la palabra de Dios, dice en 1 Timoteo 4:6, es como se obtiene fe. De lo contrario, hermanos, no podremos. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer algo interesante, creer. Mateo 21:22, Juan 3:18 y Juan 3:36. Debemos creer, hermanos. Creer verdaderamente que Dios hace su obra, que Dios es su palabra y que Dios no está amarrado y que Dios va a obrar y va a seguir obrando. Que el diablo ya es un enemigo derrotado y que en tarde que temprano, si seguimos con el amor grande hacia nuestros hermanos, aunque no piensen como yo, pero los amo y que estoy allí, si ellos no lo hacen, bueno, no me fijo, yo sigo adelante haciendo lo que Dios dijo, y si se dejan ayudar, pues se ayudan, si no, adelante. ¿Qué debemos hacer? Creer. Creer que efectivamente Dios va a obrar a través de uno. Confiar que lo que pase conmigo, lo que pase con lo que suceda, que estemos plenamente confiados de que Dios así lo dispuso. Y confiamos de que Él hace lo mejor por nosotros. Que nunca nos va a meter en una prueba que nunca podríamos resistir. Allí estoy plenamente confiando en Dios. Sé que si Dios en un momento dado me manda la prueba, como ya me ha mandado algunas, y digo, bueno, si me la mandó es porque la puedo resistir, si no, no me hubiera venido. Eso es confiar en Dios y confío en Dios así. Y que siempre me dé confianza en Dios. Hermano. Oren por mí, oraré por ustedes. Tener esperanza. En Romanos 5:2, Colosenses 1:5, Hebreos 6:18, Tito 2:13 y Tito 3:7 nos dice que debemos tener esperanza, que no decaiga, con confianza entendamos que Dios va a cumplir sus promesas tarde que temprano. Eso es tener fe. Muy bien, hermanos, aquí vamos a parar y continuamos la semana que viene. ¿Alguna pregunta al respecto de los miradores filosofales? Doctor, dígame. Ya, en cuanto a Caín y Abel, Abel era pastor y Caín era labrador. Sí. Abel ofreció el animal, la oveja, lo mejor que tenía. Y Abel ofreció era labrador y ofreció lo que él producía, que era verdura, lo que sea. Él no ofreció lo mejor. Sí. O Caín Dios le había ofreció, mandado que ofreciera otra cosa. no, Caín ofreció lo mejor. Entonces, Pero ¿por qué Dios no vio con agrado ofreciendo él lo mejor que tenía, que era labrador? No, es que Dios no quería que le ofrecieran lo mejor de la tierra. El Señor quería que le ofrecieran lo que él era un tipo de Cristo que en un momento dado representaba que ellos estaban aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Y el trigo, la fruta y todo lo que le ofreció Caín, en nada representaba a Cristo. Eso quería decir que él no estaba aceptando. Pero Abel y Caín tenían conocimiento de que Jesús iba a ser ser representado por la oveja. Sí, doctor. En Génesis nos dice que desde que Adán y Eva, cuando cayeron en pecado y ya pudieron entablar plática con Dios, en Génesis 3:21 dice que les dio túnica de pieles y los vistió. Y ellos les enseñarán a sus hijos. Lo confirma en Patriarcas y Profetas cuando dice Elena de White que los antediluvianos nunca pudieron decir que Dios no existía porque desde Adán y Eva, todos los hijos de Dios iban a ofrecer el sacrificio del corderito a la entrada del Edén. Y ahí estaba todavía el Edén. Entonces, sí sabía Caín y Abel. Por eso, el momento de que Abel sí ofrece un cordero y la Escritura escribe que Caín no le ofreció,
que Dios no aceptó esa ofrenda y se aceptó la de Abel, quiere decir que ya tenían conocimiento ambos de ello. Ok. Sí. ¿Algo más? ¿Nada más? Está bien para mí. Muy bien, me debemos saludar a Abraham. Ahora no estuvo Erika y Jaime, ahí me lo saludas, por favor, Abraham. Sí, Una, les digo. muy bien, una cosa. El 19 de este mes ya van a abrir las iglesias otra vez de las 9:30 de la mañana a las 12. No más, después de eso ya no va a haber más actividades, pero en el templo. Así que nosotros vamos a continuar con nuestra clase de discipulado después de vayan, coman a su casa, lo que sea. Recuerden que nos vamos a seguir viendo en la clase de Zoom. ¿Les parece bien? Está bien. ¿Está bien, José? Para que hagas planes, ya no me salgo, que me tengo que ir. ¿Ok? Entonces ya saben, nosotros primero Dios vamos a continuar con nuestra clase. Después de comer, me vengo rápido a comer, como y me alisto para la clase. Y ya para entonces voy a tener primero Dios para la próxima semana. Espero que ya me compren mi computadora, porque esta ya no sirvió. Ya dio de sí. Así que el problema es que cómo voy a sacar tanto material que tengo ahí, no lo puedo sacar. ¿Alguien sabe de eso? Luis o Kendo. Claro, yo lo pongo. Tu problema parece que estuviera en no sé por qué motivo no la puedes usar ahora. No, la semana pasada lo saqué muy bien al USB, el material, y resulta que ahora no, quise hacer lo mismo y no pude. Y ya no, como que se cerró el hardware, se cerró esa parte del hardware donde metes el USB. Como que no lo lee la computadora. ¿Donde metes el qué? ¿El disquete? ¿Perdón? ¿Donde metes el qué? Dices? Donde meto el USB, el hardware, aparecía el icon del USB, pero ya no aparece. Okay. Como que se cerró eso, se descompuso. ¿No trataba a través de otro USB por ahí? Sí, traté con otro USB, con otra memoria aparte y no. Entonces el problema está en tu USB portable. Sí, ok, bueno, voy a tratar de arreglar eso, porque si no, ¿cómo voy a sacar tanto material que tengo ahí, no? Va a estar complicadito, ¿no? No es complicado, pero se puede tratar. Pues a menos que vengas a ayudarme a ver qué día vienes. Ok. Dale, pues. Un placer saludarlos, Josecito Hermosillo, doctor, un placer como siempre. Por manera. Lupita, que ahora sí bueno, siempre está con nosotros, pero a veces no está, nos da gusto, Lupita. Aquí, que Dios te bendiga a todos. Nos veo la próxima semana. Shabbat Tov. Cuídense. Gracias. Saludos a todos, gracias. Saludos a todos. Ya, saludos para todos. Bendiciones.